Su carrera recorre 5 décadas. Fue el productor del programa de periodismo más venerado de la televisión norteamericana, 60 Minutos. Ha recibido el premio Pulitzer, varios premios Emmys y en verdad todos los premios al periodismo de su país. Y sin embargo, su carrera ha sido una lucha continua contra la censura. No la que podría venir de los gobiernos, sino la que ejercen las corporaciones dueñas de los medios. El periodismo, dijo alguna vez, puede tumbar a un presidente. De hecho, lo ha hecho, tumbó a Richard Nixon. Pero no te metas a joder al director de General Electric. Hoy hablamos del dinero, el gran censor con un mito del periodismo norteamericano, Lowell Bergman. Bienvenidos a Largo Aliento. Hello, Mr. Bergman. Encantada de saludarlo desde Los Pinos de la Ciudad de México. Qué bien estar aquí y ver que los pinos se están utilizando. Hoy queremos hablar con usted de la censura que hace el dinero a la verdad. Y queremos no hablar de forma abstracta, sino de las historias que usted ha vivido y que son parte de esta épica del periodismo buscando la libertad. En 1998 usted era el productor del programa 60 Minutos de la cadena ABC e hizo una larga entrevista con un delator, un whistleblower de la industria del tabaco. Cuénteme qué le reveló Jeffrey Wigand y por qué se volvió tan peligroso. Bueno, primero hay que entender si estamos hablando de la censura o la autocensura en Estados Unidos. En ese entonces, estamos hablando de 1994-95, ningún ejecutivo de las compañías Fortune 500, las compañías más grandes, habían hablado en público de lo que estaba sucediendo tras bambalinas, de lo que realmente dicen. Y una razón, y era lo mismo en las cadenas de televisión en Estados Unidos, es que firmas un contrato para trabajar ahí y firmas otro contrato para mantener en confidencialidad todo lo que sucede dentro de la empresa. Y si violas ese contrato, te pueden demandar. Y otra razón por la que esto no sucedía muy a menudo es que todos sabían en la industria que aún después de irte de la cadena, si firmabas estos contratos, te podían demandar, así que nadie lo hacía. En este caso, por varias circunstancias, me enteré de un señor que había sido vicepresidente de investigación y desarrollo en una empresa de tabaco, Brown y Williamson, tabacalera inglesa y americana, una gran multinacional, y estaba muy a disgusto porque lo habían despedido. Me llevó 18 meses convencerlo que se dejara entrevistar. Y en realidad lo que dijo fue lo que se hablaba internamente. Todos sabíamos que el tabaco era malo para la salud. Eso se estableció desde los años 50 por el director general de Salud Pública. Uno sabía que te daba cáncer de pulmón y otras enfermedades. Pero aún así, la industria del tabaco dijo que era un producto legal. Nosotros no obligamos a nadie a que fume y al preguntarle si era adictivo, decían, no creemos que sea adictivo. Entonces, pues así era la cosa. Fue la primera vez que alguien se había atrevido a hablar públicamente, sobre todo en una cadena de televisión abierta como 60 Minutos. Entonces, usted hace una entrevista donde él dice, el tabaco no solo
causa cáncer y otros problemas, sino causa adicción. Y lo saben las tabacaleras y lo han descubierto en estudios científicos y no lo quieren decir al público, en especial a los millones de fumadores del público. Era un documental de enorme relevancia que habría tenido un enorme rating. Bueno, no solo eso, sino que habían hecho estudios. ¿Por qué tanta gente fumaba Marlboro? Ese era Philip Morris. No es que le agregaran más nicotina, sino que ponían cosas en el Marlboro que hacía que la nicotina llegara más rápido a tu flujo sanguíneo y a tus pulmones. Sabían y estaban conscientes que era importante que la gente se volviera adicta lo más rápido posible. Por eso, la mitad del mercado de cigarros en Estados Unidos era de Marlboro. Bueno, y entonces era una gran entrevista de una relevancia enorme y hubiera roto los ratings de la televisión. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué 60 minutos no lo saca inmediatamente al aire? Bueno, hay que entender los antecedentes. Había varios temas. Uno es muy sencillo. El propietario de la empresa, la corporación Lowe's, y su copresidente, Larry Teschen, su familia, controlaban toda la operación y su mayor ingreso venía de Laura Lark Tobacco y era uno de sus hijos, el presidente de Laura Lark Tobacco. Y él atestiguó ante el Senado que no creía que la nicotina fuese adictiva. Así que ahí ya tienes un interés financiero. Y además, estaban tratando de vender la empresa. Y en cualquier empresa de noticias, y sobre todo en una sociedad capitalista, me parece que los que hacen reportajes originales saben que hay ciertos límites en cuanto a lo que la corporación va a hacer. Por ejemplo, no va a arriesgar sus activos por distintas razones, en distintos momentos. Más que nada es por temas financieros. O es un problema, por ejemplo, si ofendes a un publicista, y en este caso estaban tratando de vender la empresa, y si hubieran tenido un gran litigio, eso podría haber detenido la venta. Tisch trataba de vender CBS y ya había negociado la compra con Westinghouse, así que ese era uno de los temas. Para asegurarse de que no saliera al aire, el asesor jurídico, porque teóricamente CBS aislaba la división de noticias de la división comercial. Siempre nos comunicábamos con la empresa mediante abogados del asesor jurídico. En esa época nunca podías hablar directamente con el asesor jurídico sobre un reportaje. Es muy parecido a lo que pasa en un periódico. Hay una división entre la publicidad y la redacción. Mi jefe, Don Hewitt, que estaba ahí desde 1948, nos llamó a una reunión con el con el asesor jurídico y dijo, desde 1948 esto jamás había sucedido. Nunca se habían reunido así con el asesor sobre un tema editorial y en esa reunión ella presentó una teoría muy nueva de por qué no podíamos hacer esto. Entonces, para que todo esto fuera una situación manejable, esta fue la decisión que tomaron. El presidente de la División de Noticias, recuerdo la fecha, el 5 de octubre de 1985 me dijo, la corporación no va a arriesgar sus activos por este reportaje. Punto. La corporación no va a poner en peligro los activos. ¿Y qué hiciste tú? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste o te sacaron? Que ya se sabía. Por eso me atrajo el tema. Y decidí insistir, no darme por vencido y que ellos primero me despidieran. Y te vas de la televisora, pero oh, sorpresa, vendes los derechos. No, todavía me quedé unos 4 meses más hasta que sucedió algo.
Me quedé en CBS, pero usando sus recursos para intentar revertir su decisión. Participando en juntas, aproveché básicamente sus cuentas de gastos a fin de hacer reportajes relacionados, porque ellos dijeron, no vamos a sacar esta entrevista, pero sí podrías hacer un reportaje sobre ella. No me querían decir, no puedes hablar del tema, solo no uses a esta persona. Ahora, yo no iba a encontrar otra. Y básicamente, ya que ellos sabían lo que estaba sucediendo y por experiencia propia, sabía yo que si te paras frente al edificio y proclamas que vas a renunciar por A, B y C, ellos te van a desacreditar, te destruyen, saben muy bien cómo hacerlo. Así como convierten a gente en celebridades, también pueden destruirte por completo. Esa había sido mi experiencia y me arriesgué mucho al hacer eso. Pero ¿qué te digo? Se involucraron suficientes medios en la situación y 2 semanas después de que ellos tomaron la decisión, les sorprendió que ese reportaje nuestro estaba en primera plana del Wall Street Journal. Me llamaron en California, siempre procuro vivir a 3,000 millas de distancia de mis jefes. Llamaron temprano y me dijeron, ¿cómo lograron conseguir nuestro reportaje? Les dije, pues ya no es suyo, no quisieron sacarlo. No pueden usar la entrevista, pero ¿cómo consiguieron el documento? Pues él es la única persona que tenía el documento, así que ¿a quién se lo dio? Pues ese reportaje ganó el premio Pulitzer. Y después un segundo final más feliz. Todavía vendes los derechos de la historia a Hollywood, se hace una película. Bueno, no había manera en las televisoras de difusión abierta, con su enorme público, que se pudiera contar la historia detrás de la historia. Exacto. Que no solo era la industria del tabaco la que estaba censurando, sino que una gran empresa de televisión abierta se estaba autocensurando y todos estaban de acuerdo. Los ejecutivos, incluyendo los de 60 minutos, hacían que la censura se cumpliera. Y Estados Unidos venía de la glorificación del periodismo, venía de esta película Todos los hombres del presidente, donde los héroes eran los periodistas que habían tumbado a un presidente en nombre de la libertad y de la verdad. Esta es una historia inversa. Aquí los periodistas y los dueños de los medios no son todos héroes. Hay un periodista heroico que eres el personaje que hace Al Pacino, que te interpreta a ti, pero lo demás retrata a una prensa muy presionada por los intereses del dinero. Esa es el gran mito. Pero la película también muestra que la gente en el periodismo impreso estaba dispuesta a escribir sobre lo que estaba sucediendo dentro de CBS en ese entonces. Lo que fue inusual, y queda claro en la película, es que yo era su fuente. Cambié mi papel y me convertí en el whistleblower, el delator. Yo era su fuente, yo que tenía que conseguir fuentes. Y tuve que tomar una decisión individual de poner mi propia subsistencia en riesgo para lograr esto. Pero debo decir que ya llevaba yo muchos años, desde 69, 71, en la que publicar algunas cosas que publicábamos en San Diego, California, significaba poner tu vida en riesgo. Muy parecido a lo que pasaba con nuestros compadres en la frontera en Tijuana. Así que depende de las circunstancias.
Lo que yo había puesto en riesgo era mi reputación, el poderme ver en el espejo en las mañanas, pero también había pedido yo a otros que pusieran su vida en riesgo, la subsistencia futura de su vida familiar en nuestras manos y que confiaran que íbamos a sacar este reportaje. Y luego ellos dijeron, no, podemos demandar porque violó todos los contratos que ya firmó. Le ayudamos a hacer eso. Yo no podía vivir con eso. Pero yo no arriesgaba lo que muchos periodistas en México están arriesgando día tras día. Sí, bueno, en México hay una mitad del territorio que está controlado por la narcopolítica y donde ejercer el periodismo es un evento de arriesgar diario la vida. Quiero preguntarle ahora sobre sus reportajes sobre los invisibles. Los trabajadores mexicanos indocumentados, que son millones en Estados Unidos, y que usted visibilizó mientras yo diría que la mayor parte de la prensa mainstream sigue invisibilizando. Quisiera que habláramos de eso, pero luego de una pausa, por favor. ¿Qué año es cuando sacas el reportaje sobre Raúl Salinas? Fue en 1997. Duró 1 hora y de hecho no se pudo exhibir en México. Fui a varias ciudades en México con el videocassette para enseñarlo en teatros privados. Y en la Ciudad de México estuve hace como unos 4 años y sí lo mostraron en videocassette, pero no lo podías ver en México, no lo podías ver cuando salió al aire en PBS. Lowell, ¿cómo se interesa usted por los trabajadores no documentados mexicanos? Bueno, creo que el reportaje al que te refieres se llama Rape in the Fields, violación en los campos. De hecho, es uno de varios. Las condiciones de las mujeres, sobre todo indocumentadas en las industrias agrícolas y en otras industrias, no se reporteaban para nada. Y, por cierto, para mí era más fácil como periodista hacer reportajes que nadie había hecho, porque odio la competencia y así tenía tiempo para hacerlo bien. En ese caso, esto sucedió debido a una alumna en la Universidad de California que estaba en una práctica en el verano en ABC News. Ella había descubierto, bueno, de hecho fue a un área rural del sur. Iba a reportear sobre la mano de obra infantil y se encontró con una mujer que le contó que había dado a luz a 8 hijos para el encargado de la granja donde trabajaba, para poder quedarse con su marido y sus otros hijos en Estados Unidos. Y nos la contó por teléfono, al ABC no le interesó. Entonces yo dije, tratemos de hacerlo. Nos tardamos 1 año y medio. Le dije, regresa a California, aquí hay más agricultura que en ninguna otra parte de Estados Unidos y podemos reproducir el reportaje acá. Pero se requirieron muchos recursos de varias organizaciones, Univision fue uno de ellos, para hacer un reportaje de múltiples plataformas que profundizó en el tema y tuvo un impacto y tanto éxito que hicimos otro sobre la violación en el turno nocturno que tenía que ver con los servicios de limpieza, porque comenzamos a ver los registros públicos en Estados Unidos sobre el tema y vimos que había varios litigios contra empleadores del servicio de limpieza en San Francisco. Entonces ahí teníamos ya un segundo reportaje. Antes de seguir adelante, te quiero preguntar, en esa época había entre 11 y 12 millones de trabajadores no documentados mexicanos en los campos, ¿no?, de Estados Unidos de América. ¿Cómo es posible que a las televisoras mainstream no les hubiera interesado?
¿Cómo te lo explicas? Bueno, tendría yo que retomar mis orígenes en los estudios académicos sobre la sociología del conocimiento y lo que la gente entiende o cree que es importante saber o no. Todos ignoramos cosas que están escondidas a simple vista. Quizá no hay conexión, puede que vayas por la carretera y ves a la gente recolectando verduras en el campo, pero no sabes quiénes son o preguntas y solo disfrutas el hecho de que tienes comida a bajo costo. Así que la falta de comunicación o el no ver cosas puede deberse a razones económicas. Hice un reportaje sobre la industria de las tarjetas de crédito, fue muy exitosa. Nadie la había hecho porque, tarjetas de crédito es muy complicado. ¿O a quién le importa? De manera similar, en esta situación, íbamos a la vanguardia. Y puedo decir que es algo que aprendí hace años, que los mejores reportajes están ocultos a simple vista y los mejores y con el mayor impacto son los que nadie más está haciendo. Por cierto, también te facilita la vida como periodista porque no te preocupas de que alguien más se robe la historia. Recuerdo una sobre el drama de los trabajadores en la manufactura de los tubos de acero en Estados Unidos. A nadie le importaba. Recorrimos el país con camarógrafos, con el New York Times, con PBS Frontline. Ningún periódico local habló de lo que hacíamos. Y nosotros hablábamos con los trabajadores que se lesionaban y sobre los que morían. Y esto aparecía en la prensa local como un accidente industrial. Después, a la empresa responsable la procesaron por 125 delitos, pero ni siquiera pasó esto bajo leyes laborales, fue bajo leyes ambientales, porque matar a un trabajador bajo la ley federal en Estados Unidos es un delito menor. Si tu jefe te ordena hacer algo y sabe que podrías morir, lo peor que te puede pasar, a menos que lo enjuicien a nivel local, es que le dan 6 meses de cárcel. Eso es lo peor que le puede pasar. Luego, a mí me interesa mucho esto que dices, las historias que están allí, que mucha gente las está viendo, pero que no ven que son una historia. En el caso de los trabajadores no documentados, la mera presencia de los trabajadores no documentados rompe una historia que los norteamericanos se cuentan a sí mismos, que son la sede de la democracia y son los exportadores de la democracia al resto del mundo, pero que en esa sede de la democracia existan 12 millones de habitantes sin derechos y sin documentos, rompe la historia que a diario los norteamericanos y muchas gentes se cuentan sobre los norteamericanos. Tal vez por eso está tan escondida esta historia, porque después de que haces tú este documental... Pero Estados Unidos es un país de contradicciones desde su origen. En la Constitución puede que diga que el periodismo es el único trabajo que se menciona específicamente y que se hacen varias cosas para promoverlo. Pero también para propósitos electorales solo van a contar el voto de 3/5 partes de un esclavo. Así que es la contradicción inicial de Estados Unidos. La Constitución no es un documento perfecto, es una democracia imperfecta en una sociedad imperfecta. Ahora, ¿por qué aún ahora la prensa norteamericana, la que se afilia al Partido Demócrata o la que se afilia al Partido Republicano, no quiere ver a esos millones de trabajadores no documentados? ¿Por qué? ¿Por qué hoy mismo sigue esa misma ceguera? Pues porque no tiene el impacto que podría mejorar las circunstancias comerciales de los principales medios. Tampoco les aporta un público de trabajadores inmigrantes que van a ver su programa. Ni siquiera existían como público en español o en otros idiomas. Así que hay una larga lista. ¿Y qué año es cuando sacas el reportaje sobre Raúl Salinas?
Fue en 1997. Duró 1 hora y de hecho no se pudo exhibir en México. Fui a varias ciudades en México con el videocassette para enseñarlo en teatros privados. Y en la Ciudad de México estuve hace como unos 4 años y sí lo mostraron en videocassette, pero no lo podías ver en México, no lo podías ver cuando salió al aire en PBS. Pero ganó el premio DuPont en PBS, ganó todo tipo de premios en Estados Unidos. Ahora, es extraordinario porque teníamos en ese momento a un presidente que estaba peleando con Carlos Salinas, con el hermano de Raúl, y aún así no te lo permitieron sacar en la televisión mexicana. Lo mostramos en la televisión de Canadá, de hecho nos asociamos con la televisión pública en Canadá, lo cual fue muy útil en México, que no fuera un medio americano. Nos asociamos con la familia Hank, Carlos Hank González. Sí, conocí a Carlos en Irlanda con su esposa de ese momento. Ella sale ante la cámara, la familia también sale porque estaba preocupada de que Raúl estuviera en la cárcel. Fuimos a Suiza, hicimos todo el reportaje y creo que a la fecha nunca se ha exhibido en la televisión abierta en México. Es decir, al presidente Zedillo no le convenía que saliera este reportaje porque por lo que mostraba de el enjuiciamiento a Raúl. ¿Estoy entendiendo bien? ¿A quién no quería que se saliera? Tú me tienes que decir a mí. Yo lo intenté distribuir. Lo tenemos que investigar. Me sorprendió algo porque era muy conocido en Estados Unidos y muchos de los que conocí en México ya sabían del reportaje. Esto fue antes del Internet, creo ya se puede ver en el Internet. Pero esa es la contradicción de México. Algo que se oculta, que está a la vista de todos. Hice un reportaje sobre la DFS, Nazar Haraoui, que encabezó la Dirección Federal de Seguridad durante años y el robo de autos. Lo hice para la ABC y el reportaje llevó a la detención de Nazar Haraoui en Estados Unidos. La gente ya se olvidó de eso por completo. Lo hice para la ABC. Pero yo sabía de la DFS porque había tenido un pequeño periódico local en San Diego junto con otras personas 10 años antes. Y sabía yo cómo funcionaban las cosas en México, en Tijuana, pero nadie lo cubría en la prensa local. Esa es su situación en México. A su población se le mantiene ciega sobre la información real. Si quieres hablar de desinformación, esto lleva mucho tiempo. Hay muchos reportajes que no es sano hacer. Y en su país, más gente muere cada año. Más periodistas mueren en promedio que en el resto del mundo. Suele México ser el número 1 o están entre los principales 10 de gente que muere y el asesinato de reporteros y periodistas. Así es, así es. Y en este programa hemos hecho conversaciones con periodistas que arriesgan diario la vida y que han visto perder la vida a sus compañeros de trabajo. Es una situación muy grave, muy desesperada, y donde el Estado no está reaccionando, no está haciendo nada al respecto. Lowell, ¿qué es lo que importa hoy día en la televisión mainstream en Estados Unidos? ¿El rating o los intereses a quien beneficia un reportaje? Yo llevo tiempo viendo esto desde una perspectiva histórica. Si tú me preguntas qué motiva eso, los dólares. El dinero, a la industria de los medios electrónicos le interesa solo el dinero. Son una organización de entretenimiento. Ellos no tienen normas para las noticias, no son periodistas. Ahora tengo que tratar con ellos y negociar con ellos. Pero algunos de los que están involucrados son muy conscientes y quieren sacar el mejor reportaje posible bajo buenas normas, pero apenas están aprendiendo sobre cómo verificar los hechos. No es parte de su ADN como lo era antes.
Luego, quisiera que fuéramos a nuestro último bloque, el de las conclusiones, hablar un poco más del Internet, preguntarte muy puntualmente dónde está ahora la verdad, dónde se puede acceder a la verdad, pero luego de una pausa, por favor. También hay una proliferación de programas periodísticos en YouTube que realmente no lo son. Se hacen pasar como periodismo, y no lo podrían ser porque no tienen los medios económicos para tener un equipo de reporteros, un equipo que verifique las noticias y están completamente sin bozal. Se puede decir cualquier cosa, inventar cualquier noticia. ¿Cómo está afectando eso a la verdad? Yo no creo que debe haber una restricción de lo que yo te digo a ti en una esquina o en un auditorio o lo que te digo en un medio impreso. Pero si tu público electrónico excede cierto número y no sé cuál es ese número, y digamos que todos tienen la garantía de poder llegar a 10,000 personas en el Internet, hay un momento donde la cantidad cambia la calidad. Y si tú quieres tener acceso a 10 millones o 100 millones de personas, tienes que cumplir con ciertas normas. ¿Y cómo está la verdad en Estados Unidos de América? ¿Goza de buena salud? Es un caos. Sabes, me cuesta mucho ver cómo simplificar esto, porque es algo que estoy tratando de escribir y de entenderlo. Empecé mi carrera como candidato a un doctorado de filosofía y acabé en el periodismo porque los vigilantes en San Diego estaban tratando de matar mi tesis. Y la prensa y el gobernador decían, despídanlo, despídanlo. ¿Qué es la verdad en Estados Unidos? ¿De qué era tu tesis, perdón? ¿De qué era tu tesis? Nada más breve, ¿de qué era tu tesis? ¿Cómo se llamaba? Te va a parecer muy esotérico. Un filósofo marxista húngaro de nombre George Lukács fue pionero a inicios de los años 20 y trató de llegar a una teoría social que no fuera leninista, autoritaria, marxista, ni capitalismo, sino una tercera vía. Y esto impulsó toda una literatura, sobre todo en la Alemania de los años 20. Y una persona que surgió de ese movimiento de Alemania antes de que entraran los nazis fue mi profesor. Y la pregunta sigue vigente hoy en día. ¿Hay una teoría social que puede explicar lo que está sucediendo? Decías, la verdad en Estados Unidos está hecho un caos. ¿Por dónde entramos a ese tema? Déjame preguntarte de otra manera lo mismo. ¿Cuáles son los enemigos de la verdad? ¿Qué es lo que está caotizando, destruyendo continuamente la verdad? Bueno, es una pregunta de verdad complicada para contestarla, justamente. ¿Qué piensas de la irrupción de Fox News? Digo, el momento en que entra Fox News se vuelve muy evidente la capacidad propagandística del periodismo por televisión. Nosotros estamos viviendo ahora una irrupción de propaganda que se hace pasar como periodismo en la televisión, que se parece mucho al momento en que Fox News empieza a ser, sin ningún recato, propaganda. Look,
Mira, la primera enmienda es algo fantástico. La libertad de prensa, yo no estaría aquí sin ella. Pero toda la tecnología nueva Ajá. requiere eventualmente algún tipo de regulación y forma. Sin ello, se vuelve un instrumento de cualquiera que esté a cargo, el que tenga más poder. Los más ricos, los fascistas o los comunistas, quien sea. Tienes que tener como un pacto civil sobre lo que puedes comunicarle a la gente sin filtro alguno. ¿Y quién debe de ejercer esa regulación? ¿El gobierno o un grupo de periodistas autónomo? ¿Quién ejerce esa regulación? Bueno, sabemos históricamente a la fecha que la comunicación electrónica puede afectar la seguridad nacional. Así que en cierto grado el gobierno, que representa a toda la gente, tiene que estar involucrado en Estados Unidos en una mezcla entre regulaciones, opiniones de las cortes. Nunca fue perfecto, era enredado. Ahora tenemos una Comisión Europea, una amalgama de varios países que hablan de reglamentos que pueden afectar a todos. Sabes, en Alemania no puedes hablar de la ideología nazi al aire, ni siquiera en la calle. Así que la idea de la censura que se usa para preservar el pacto social y para vivir conjuntamente es importante. Importa para las iglesias, porque si una iglesia toma el poder sobre otras, ninguna otra puede competir, y también importa para la educación. Y lamentablemente en Estados Unidos, con la ayuda de abogados y de la Suprema Corte, a principios de los años 90, adoptamos una visión de la primera enmienda de que todo se vale. En 1997, a la Suprema Corte de Estados Unidos le pidieron determinar si el Departamento de Justicia podría regular la pornografía infantil en el Internet. Qué sencillo, ¿no? ¿Quién no querría regular la pornografía infantil en el Internet? Pero una decisión del magistrado Breyer, demócrata, fue que todo se vale, porque era una empresa nueva, sonó como Herbert Hoover, y el resultado es que no se reglamentó, y ahora todos están acostumbrados a esto, y está fuera de control. Está fuera de control. Así es. También hay una proliferación de programas periodísticos en YouTube que realmente no lo son. Se hacen pasar como periodismo, y no lo podrían ser porque no tienen los medios económicos para tener un equipo de reporteros, un equipo que verifique las noticias, y están completamente sin bozal. Se puede decir cualquier cosa, inventar cualquier noticia. ¿Cómo está afectando eso a la verdad? Claro que afecta. A ver, lo digo de otra forma. Yo no creo que deba restringirse en lo más mínimo lo que yo te digo en una esquina, en un auditorio o en un medio impreso. Pero si tu público electrónico excede cierto número, y no sé cuál sea el número correcto, pero digamos que todos tienen la garantía de llegar a 10,000 personas en el Internet. Hay un momento en que la cantidad cambia la calidad. Y si tú quieres tener acceso a 10 millones de personas, a 100 millones, debes cumplir con ciertas normas. No puedes sacar cualquier cosa que se repite y se transmite de inmediato sin reglamentos. En Estados Unidos, un ejemplo famoso sucedió a finales de los años 30, cuando un productor y actor muy joven, Orson Welles, recreó La Guerra del Mundo.
Pero la presentó en la radio como si fuera algo verdadero. Naves marcianas que aterrizaban en New Jersey, devastando a las patrullas, y causó pánico. La gente comenzó a huir de ahí, hubo embotellamientos, y como resultado, la Comisión Federal de Comunicación ordenó que pusieran en la pantalla una cintilla que dijera es una recreación, en la radio también, que lo advirtieran al público, y esto es debido al poder de los medios electrónicos. No que la prensa escrita no haya tenido ese poder en el pasado, pero ahí hay una pausa, tienes que leer, que absorber, un discurso lo tienes que transmitir, pero una vez que sacas algo al aire electrónicamente. Y, por cierto, esta es la razón por la que Herbert Hoover, y no estoy hablando de un socialista, Herbert Hoover, a él acudieron varias personas que querían licencias, todos querían una estación que pudiera transmitirle al país entero. Y la regla fue, no, queremos una diversidad de puntos de vista. Entonces, tu licencia se limita solo, digamos, a San Francisco. Tu licencia de transmisión tiene un límite. Ahora, en los últimos 25, 30 años, ha habido una distribución ilimitada que todo el mundo quiere. Trump la quería. Así que, en este caso, ¿quién es el policía? Las corporaciones, porque ellos pueden limitar. ¿Y qué es lo que tratan de limitar? Pues tratan de limitar el discurso de violencia porque no les gusta del todo los resultados debido a sus difusiones. No sé cuál es la respuesta. Hay un mundo en la práctica, están las Naciones Unidas. Yo sé, por cuando estuve en las cadenas de televisión, que hacían todo por ganar más dinero, pero no podían porque había reglamentos. No podían vender sus estaciones sin la aprobación del gobierno. Pero igual que el mighty dollar rige en la televisión, hay temas que están prohibidos porque son una crítica del mighty dollar. Por ejemplo, es muy notable como en la televisión norteamericana la palabra socialismo no aparece. No. Bernie Sanders rompió con eso. Él es un socialista democrático. De acuerdo, seguro hay temas y conceptos que no se ven en México. A mí me sorprendió en México siempre que había tan poca información disponible sobre los multimillonarios. No lo podía creer, ahí estaba la historia no dicha en la luz pública. Dije, hagámosla, Carlos Slim. Bueno, ¿y adivina qué? No salió al aire en México. La razón es porque No salió al aire en México. La razón es porque los muy ricos son los dueños de las televisoras y de la radio y de los periódicos, y entonces no les interesa que la crítica sobre su propio hacer sea pública. Voy a mi última pregunta. Una pregunta en positivo. ¿Dónde está sucediendo hoy el periodismo fiel al periodismo? ¿Dónde te informas tú? ¿Dónde tienes confianza de informarte? Sabes, hay un viejo dicho en el periodismo tradicional, y yo dediqué años a enseñarlo y repetirlo, que tienes que reportear en contra de tu propio reportaje, tienes que someterlo a prueba. Y sí hay espacios, no son perfectos, pero el New York Times, las organizaciones de noticias que vienen de esa tradición, pueden mantener una perspectiva sobre temas a los que les han dedicado tiempo y dinero. Y hacen un esfuerzo honesto. Y esto lo vimos en el juicio de Sarah Palin. Ponen a prueba sus reportajes
Y si hay algo mal, lo corrigen. Lo que se ve con Fox y a veces también con CNN en esta fase de promoción que vivimos es que pocas veces corrigen algo, muy rara vez. En el caso de Fox, a veces dicen algo tan fuera de la verdad que sí, acaban teniendo un litigio. Sí. A mí, en ocasiones, me demandaron en los 70s empresarios del crimen organizado que me decían, a ver, comprueba que estoy relacionado con el crimen organizado. Y no era difícil probarlo, pero ellos tenían suficiente dinero para proceder con el juicio. Esa es una forma de censura vigente en Estados Unidos, en las empresas de noticias. Con excepción del New York Times y tal vez otros, nadie quiere ser demandado porque quita tiempo y dinero. Y seguramente en México las empresas de noticias no quieren que se les demande y mucho menos que los maten. No quieren perder su publicidad o sus conexiones financieras o el peso que tienen con los políticos locales. No sé si siga siendo así en el mundo político, pero cuando trabajé en México en los años 90, los periodistas recibían dinero para cubrir a los partidos políticos. Y eso normalmente conduce a la muerte. Así es como te matan. Bueno, supuestamente ya no reciben dinero del gobierno o reciben mucho menos dinero por publicidad del gobierno, pero ahora la nueva moda es que los políticos recibían dinero para publicidad y además en México lo llamamos el chayote. Y también daban dinero específico y ahorita se ha disminuido mucho la inversión del gobierno en publicidad, pero ha surgido una nueva modalidad que son los políticos que tienen sus programas de internet, que son prácticamente campañas políticas que están durando años y años, que tienen la agenda secreta de llevar a la presidencia a personas específicas. Pero tenemos que hacer un programa nuevo sobre esto, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Lowell, por esta conversación de largo aliento. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.